¿Qué pasaría si el Amazonas guardara un secreto, no escrito en un lenguaje, ni tallado en piedra, sino oculto dentro de la sangre de su gente? Pensábamos que sabíamos de dónde vinieron los primeros americanos. Siberia. Beringia. Hace 15.000 años. Fin de la historia. ¿Cierto? Pero en 2015, un equipo de genetistas de instituciones como Harvard y la Universidad de Sao Paulo publicó algo que destrozó esa simplicidad. Descubrieron que las tribus Surui y Caritiana de la Amazonía brasileña, pueblos aislados, sin salida al mar, tenían entre 1 y 2% de su ADN proveniente de un grupo que no debería existir en las Américas. No nativo americano. No asiático oriental. Sino austromelanesio, poblaciones de Australia, Papúa Nueva Guinea y las Islas Andamán. No era contaminación. No era un error. Los resultados fueron publicados en Nature, respaldados por secuenciación de genoma completo. No fue un contacto moderno, fue antiguo. De tiempo profundo. Posiblemente de más de 15.000 años. Lo llamaron población y un linaje fantasma. Sin artefactos. Sin barcos. Sin ruinas. Sin tumbas. Solo una pista, ADN, escondido a simple vista. Lo más extraño es que este rastro genético no se encuentra en tribus norteamericanas. Solo está presente en ciertas poblaciones sudamericanas y es más fuerte mientras más profundo entras en el continente. Eso rompe el modelo de la teoría del puente terrestre de Beringia. Sugiere otra migración. Una separada. Quizás incluso un contacto transpacífico que precede la navegación conocida por miles de años. Piensa en eso, un viaje a través del mundo antes de los incas, antes de los olmecas, antes de que alguien siquiera imaginara una brújula. Y aún así, la memoria de ese viaje no se preservó en lenguaje ni en leyenda. Solo sobrevivió en su sangre. Pero ese linaje fantasma no fue el único capítulo inexplicable en nuestra historia. Porque en los Andes colombianos, los científicos encontraron ADN de una tribu que no solo migró, desapareció. Por completo. Ahora imagina esto. Imagina descubrir un pueblo antiguo, cuyo ADN no conecta con nadie vivo hoy. Ni un solo descendiente. Ningún pariente sobreviviente. Ninguna tribu moderna para llevar su memoria. Solo huesos, enterrados en el frío silencio de las tierras altas colombianas y la verdad impactante codificada dentro de ellos. Este misterio comenzó en el sitio arqueológico de Checua, al noreste de la Bogotá moderna, un lugar conocido más por su altitud que por sus respuestas. Pero en la década de 2010, los investigadores desenterraron restos humanos de 6.000 años de antigüedad de cazadores-recolectores que vivieron y murieron antes de que la civilización llegara a esos picos. Analizaron el ADN. ¿Y qué regresó? Nada reconocible. Ninguna coincidencia con ningún grupo indígena moderno en Colombia. Ningún lazo con naciones cercanas. Ni siquiera un vínculo con la antigua población y amazónica. Discontinuidad genética completa. Para ser claros, esto no era solo inusual. Era sin precedentes. La mayoría de los estudios de ADN antiguo en Sudamérica confirman una fuerte continuidad genética del pasado al presente. Pero aquí, un vacío. Una ruptura en el mapa genético. Hacia el 2000 a.C., todo ese linaje había desaparecido. 2000 años después, una nueva ola de personas, probablemente de Centroamérica, llegó. Trajeron lenguas chibchas, tecnología cerámica y un genoma completamente distinto. Una teoría dice que el pueblo checua fue reemplazado por completo. ¿Otra? Que se mezclaron tan completamente que su firma genética única se diluyó hasta extinguirse. De cualquier manera, el resultado es el mismo. Un pueblo entero, borrado del acervo genético. Una cultura perdida no solo para la historia, sino también para la biología. Sin mitos. Sin marcadores. Sin memoria.
Solo dientes y huesos antiguos, susurrando a través de datación por carbono y análisis de isótopos. Y mientras su genoma no nos dio ninguna coincidencia moderna, otro esqueleto antiguo, mucho más al norte, hizo lo contrario. Porque este niño no desapareció. Llevaba el plano genético de todo un continente, y sus diminutos huesos reescribieron todo lo que pensábamos saber sobre los primeros americanos. Aquí está el giro. El genoma más antiguo jamás recuperado de las Américas, pertenecía a un bebé que probó que todos los grupos indígenas a lo largo de 2 continentes provenían de la misma madre antigua. Y el mismo padre antiguo. El año era 1968, y lo que comenzó como una excavación de construcción en un rancho de Montana, se convirtió en uno de los descubrimientos más explosivos en la historia genética. Enterrado bajo 12.500 años de tierra, envuelto en ocre rojo y herramientas de piedra, yacían los restos de un infante. Su nombre se volvería legendario, Ansik I. Pero no fue el entierro lo que sorprendió al mundo, fue el ADN encerrado en sus huesos. Cuando los científicos secuenciaron su genoma en 2014, encontraron algo que nadie esperaba. Este único niño, con apenas 2 años cuando murió, estaba genéticamente relacionado con todas y cada una de las poblaciones indígenas americanas vivas hoy. Desde el Círculo Ártico hasta la punta de la Patagonia. ¿Aún más impactante? Su ADN no provenía de un linaje americano conocido. Provenía de una mezcla ancestral profunda, una fusión de antiguos euroasiáticos del norte y antiguos asiáticos orientales. Una combinación que existió antes de que las Américas fueran siquiera pobladas. Esto no era solo una historia de migración. Esto fue una explosión genética. Una que probó que los primeros americanos no vinieron de Europa, no de la Atlántida, sino de un viaje largo y complejo que comenzó en Siberia, cruzó por Beringia y se desplegó en todo un hemisferio. Y logró algo más. Aniquiló la tan debatida hipótesis solutrense, la teoría de que europeos de la Edad de Hielo fueron los primeros en llegar a las Américas. Ansik I acabó con ese debate en un solo genoma. No era sangre europea. Era un nuevo tipo de ancestro, uno que no llevaba mito, sino verdad genética. La tumba del bebé, una vez olvidada, se había convertido en una llave continental. Un momento congelado en el tiempo que nos dijo quiénes somos y donde comenzó todo. Pero aquí está la verdadera pregunta, ¿quiénes eran estos antiguos euroasiáticos del norte? ¿De dónde vinieron, y cómo llegaron sus genes desde Francia hasta Mongolia y el Amazonas? ¿Qué pasaría si un solo linaje moldeara el ADN de pueblos de Europa, Asia y las Américas? Todo comenzó en Siberia. No la Siberia de nieve y silencio, sino una Siberia paleolítica, hace 24.000 años, donde los humanos cazaban mamuts y tallaban herramientas de hueso bajo las estrellas. En un sitio llamado Malta, cerca del lago Baikal, los arqueólogos encontraron restos de un niño, un muchacho que murió antes de que el mundo tuviera naciones, banderas o nombres. Cuando los científicos secuenciaron su ADN, encontraron algo que nadie esperaba. Su genoma coincidía no solo con poblaciones cercanas, sino con personas a través de continentes. Este niño, conocido como el Niño de Malta, pertenecía a un grupo ahora llamado los antiguos euroasiáticos del norte, los ANE. Y su ADN no se quedó en Siberia. Viajó. Se mezcló. Se convirtió en un sistema de raíces en el árbol genealógico de la humanidad. Hoy, su firma genética aparece en nativos americanos modernos, asiáticos centrales y europeos. Un linaje. 3 continentes. Y los números no mienten. En algunas poblaciones andinas, hasta un 41% de su ADN proviene de esta fuente euroasiática antigua. Eso es casi medio genoma, alcanzando a través de milenios, glaciares, migraciones e historias olvidadas. Pero su alcance va más allá. La firma ANE también aparece en culturas europeas de la Edad del Bronce, incluidas aquellas vinculadas a los pueblos Yamnaya y Kord-Ware, que transformaron Europa mediante enormes movimientos poblacionales hace unos 5.000 años.
Esto no es solo un hilo de ascendencia, es un efecto dominó global. Una migración tan amplia que unió a pueblos que nunca se encontrarían, pero que aún comparten las mismas raíces antiguas. Y aún así, no se detuvo allí. Porque enterrado dentro de un cromosoma y específico, un pasajero silencioso sobrevivió. Uno que resonaría desde Siberia, pasando por Alaska, hasta la punta sur de las Américas. Pero no fueron solo huesos los que contaron esta historia. Un solo cromosoma y extendió este linaje desde el Ártico hasta los Andes, y aún habla hoy. ¿Puede un ancestro masculino dejar un legado a través de 2 hemisferios? No un mito. No una leyenda. Sino una verdad genética, grabada en el cromosoma Y. Se llama haplogrupo Q, un linaje masculino raro que actúa como un viajero en el tiempo. No miente. No se desvanece. Sobrevive, incluso cuando los imperios caen y las culturas arden. Hoy, el haplogrupo Q se encuentra en más del 93% del pueblo Quet en Siberia Central, uno de los grupos más genéticamente aislados de la Tierra. ¿Pero ese mismo cromosoma? Aparece en hombres indígenas de todo el hemisferio occidental, en los inuit, los apaches, los mayas, los mapuches, e incluso en tribus profundas del Amazonas. Esa conexión, ese hilo genético, es la prueba contundente de la migración beringia. Una línea masculina que cruzó de Siberia a Alaska alrededor de hace 15.000 años, cuando el nivel del mar descendió y expuso un puente terrestre llamado Beringia. Una autopista helada entre 2 mundos. Esto no es una teoría. Es evidencia patrilineal, continuidad genética desde un ancestro masculino que vivió antes de la civilización, antes de la agricultura, antes de los nombres. Su ADN Y fue transmitido, no solo a través de generaciones, sino a lo largo de un continente entero. Y no estaba solo. Este mismo haplogrupo también fue encontrado en restos antiguos de sitios como Afontova Gora y Malta en Siberia, vinculando directamente la historia ANE con los orígenes nativoamericanos. Es como ver la migración ocurrir en cámara lenta, a través de la sangre. ¿Aún más fascinante? En las historias orales de algunas naciones indígenas hay ecos de este viaje. Relatos de largas migraciones desde una tierra fría y del norte, cuentos de un cruce, antes del fuego, antes de la piedra. Pero si algunos genes cruzaron océanos y sobrevivieron a reinos, otros no resistieron el silencio. Porque así como algunos linajes perduraron por milenios, otros desaparecieron en unos pocos siglos. Sin dejar rastro, sin un nombre. ¿Pudieron los isleños del Pacífico haber llegado a Sudamérica siglos antes de Colón? Suena a ficción. Una ruta marítima conectando el triángulo polinesio con la costa pacífica de Colombia, mucho antes de 1492, mucho antes de barcos con velas y brújulas. Pero el ADN cuenta una historia diferente. En 2020, un estudio innovador dirigido por científicos de la Universidad de Stanford y la Universidad de Oslo secuenció el ADN de 807 individuos modernos de islas del Pacífico y poblaciones indígenas sudamericanas. Lo que encontraron destrozó los límites históricos. Entre las tribus Enú y Fenú de Colombia y la costa de Ecuador, detectaron ascendencia polinesia clara, que databa de alrededor del 1200 DC siglos antes de que los europeos pusieran un pie en el Nuevo Mundo. No fue contaminación. No fue mezcla moderna. Fue mestizaje genético, inconfundible, antiguo y específico de los polinesios orientales, especialmente aquellos de las Islas Marquesas. No eran simples marineros. Eran maestros navegantes. Usando solo las estrellas, las olas oceánicas y la memoria, los polinesios cruzaron miles de kilómetros de mar abierto. Y ahora, la ciencia confirma que alcanzaron el continente americano. Incluso antes de este descubrimiento, había susurros. La batata, nativa de los Andes, había desconcertado durante mucho tiempo a los botánicos al aparecer en Polinesia, siglos antes del contacto europeo. Pero ahora, con la prueba genética de ascendencia compartida, resurgen las viejas preguntas. ¿Quién alcanzó a quién?
¿Llegaron los polinesios a Sudamérica? ¿O navegaron los andinos hacia el oeste? De cualquier forma, las paredes entre continentes no eran tan altas como pensábamos. Estos no eran mundos aislados, estaban tocándose. Y escondido profundamente dentro del ADN de tribus en Sudamérica, había un registro silencioso de un cruce olvidado. Un viaje, enterrado en sangre, no hablado por 800 años. Pero esta no fue la única conexión transoceánica. Una isla africana guardaba una migración olvidada desde el sudeste asiático, un viaje que unió dos mundos, y cambió a un pueblo para siempre. ¿Cómo terminó una isla africana con lenguas y genes de Indonesia? No debería existir, no de esta manera. Frente a la costa sureste de África yace Madagascar. Una tierra de lémures, selvas tropicales y baobabs, pero genéticamente, es uno de los experimentos humanos más inesperados de la historia. Porque el pueblo de Madagascar, los malgaches, no son solo africanos. Y no son solo del sudeste asiático. Son ambos. Casi la mitad de su ascendencia, dependiendo de la región, proviene de los pueblos de habla bantú del África continental. ¿La otra mitad? De los austronesios del sudeste de Borneo, a más de 6.400 kilómetros de distancia. Un estudio de 2012, publicado en Proceedings of the Royal Society B, reveló que esta increíble mezcla probablemente comenzó alrededor del año 830 después de Cristo. Y no fue una ola masiva de colonos. La población fundadora pudo haber incluido apenas 30 mujeres, la mayoría genéticamente vinculadas al pueblo Maanyan del interior de Borneo. ¿Pero cómo? ¿Cómo cruzó un pequeño grupo de isleños el Océano Índico en canoas de madera, navegando solo con la luz de las estrellas, las corrientes y el viento? Sin embargo, lo hicieron. Y no solo sobrevivieron, construyeron una cultura que aún resuena con ambos padres. Desde los arrozales en terrazas de las tierras altas hasta los diseños de canoas con estabilizadores de la costa, las huellas digitales de esta doble migración están en todas partes. Incluso la lengua, el malgache, permanece sorprendentemente cercana al antiguo Maanyan, convirtiéndola en la lengua austronesia más occidental del mundo. Puedes escuchar Indonesia en sus sílabas. Puedes saborear África en su comida. Puedes sentir la historia trenzada en cada ritual. Pero esto no se trata solo de barcos y linajes. Se trata de una fusión que nunca debió ocurrir, y sin embargo dejó tras de sí una civilización viva. Y aún así, al otro lado del mundo, en Europa, una tribu creía estar intacta ante todo esto, hasta que la ciencia habló. ¿Qué pasaría si el pueblo más aislado de Europa, no estuviera aislado en absoluto, sino profundamente entrelazado en migraciones de las que nunca habló? Se alzan desafiantes en los Pirineos occidentales, los vascos, guardianes de una lengua más antigua que la mayoría de las lenguas europeas, el euskera, un eco vivo de colinas de la Edad de Piedra. Su identidad, su mito, intocados, únicos. ¿Pero el giro? Ese mito no es toda la historia. El ADN no miente. La primera revelación vino de restos antiguos, desenterrados en cuevas como La Braña. Los científicos secuenciaron ADN de europeos occidentales del Mesolítico y lo compararon con los vascos modernos. Sí, hay una profunda continuidad. El hilo genético se estira miles de años hacia atrás. Pero no es puro. El ADN mitocondrial reveló 6 subclados únicos, firmas de continuidad, sí, pero también destellos de mestizaje. Genes que se remontan a los antiguos migrantes indoeuropeos, aquellos que arrasaron Europa hace 4.500 años, trayendo nuevas costumbres, lenguas, incluso metales. Los vascos no desaparecieron ni reaparecieron intactos. Su historia es de fuerza y de cambio. Hace unos 8.000 años, se separaron de otros europeos, no aislados como una reliquia, sino parte de una red más amplia de ascendencia. Su identidad no es una fortaleza. Es un tapiz. Una historia escrita en piedra, en tierra, en hueso y en transformación. Imagina creer que eres historia viviente,
y luego descubrir que las páginas incluyen capítulos nuevos que nunca escuchaste. Una cultura tan consciente de su pasado, pero inconsciente de cómo la migración reescribió su ADN. Y si los vascos aún llevan ecos ocultos de antiguas migraciones, ¿qué pasa con los monumentos construidos por pueblos que abandonaron por completo el mundo de hoy? Construyeron obras maestras y luego desaparecieron. Pero otra historia europea es mucho más impactante, no continuidad, sino reemplazo total. ¿Quién construyó Stonehenge y qué les pasó? Las piedras aún están en pie. Silenciosas. Masivas. Inmóviles. Pero las manos que las levantaron, ya no están. Durante siglos, miramos Stonehenge y asumimos continuidad. Que la gente que apiló esas piedras transmitió su mundo, a través de generaciones, a los británicos modernos. Que los rituales, el conocimiento, el linaje, sobrevivieron. Pero la genética partió esa historia en dos. En 2018, los investigadores secuenciaron docenas de genomas antiguos de Gran Bretaña. ¿El resultado? Impactante. Hacia el 2400 a.C., Gran Bretaña experimentó un reemplazo genético casi completo. Cerca del 90% de la población local desapareció del acervo genético, sustituida por personas vinculadas a las culturas yamnaya y campaniforme. Jinetes. Herreros. Dolientes de dioses celestes. La gente que construyó Stonehenge, primeros agricultores neolíticos descendientes de Anatolia, ya no estaba allí. Pero sus monumentos sí. Sus megalitos, sus cámaras funerarias, sus caminos procesionales, perduraron, como cicatrices en la tierra. Como susurros. Los recién llegados campaniformes no los derribaron. No borraron los símbolos. Los reutilizaron. Enterraron a sus muertos bajo estructuras neolíticas. Caminaron los mismos senderos. Encendieron fuegos en los mismos círculos. Es como si la memoria de los constructores siguiera siendo sagrada, incluso después de que los constructores desaparecieron. Y aquí yace la contradicción. Una cultura borrada, pero honrada. Una civilización olvidada, pero nunca completamente perdida. Tenemos huesos. Tenemos herramientas. Tenemos ADN. Pero no tenemos la historia que ellos hubieran contado sobre sí mismos. Y al intentar contarla ahora, enfrentamos una elección. Porque esto no es solo un misterio de piedras antiguas. ¿Y qué pasaría si ese legado no se tratara solo de historia, sino también de ética en cómo la contamos? Cuando la ciencia reescribe la historia, ¿quién tiene derecho a poseer la narrativa? Porque enterrada bajo cada genoma antiguo, hay una pregunta viva. En los últimos años, la investigación de ADN antiguo, o ADNA, ha roto cronologías, expuesto migraciones, revelado ancestros olvidados. Pero al hacerlo, también abrió heridas profundas. Para las comunidades indígenas, estos estudios no son solo científicos, son personales. Sagrados. Políticos. El legado de la eugenesia, las leyes de cuantía de sangre y la antropología colonial pesa sobre cada laboratorio. No fueron solo ideas. Fueron armas. Usadas para controlar identidades, borrar naciones, robar niños, justificar despojos. Así que cuando los científicos dicen, encontramos a tus ancestros, las comunidades preguntan, ¿quién les pidió que miraran? Esto no trata de negar el descubrimiento. Trata de consentimiento, de contexto y de soberanía sobre la propia historia. En 2021, el campo tomó un giro. Académicos y líderes indígenas comenzaron a exigir consentimiento por poder informado, es decir, que los restos antiguos solo puedan ser estudiados si las comunidades vivas vinculadas a ellos aprueban la investigación y ayudan a liderarla. Porque la identidad no se encuentra solo en los genomas. Vive en canciones, en rituales, en la tierra donde están enterrados tus ancestros. Vive en las historias transmitidas de abuela a nieto, no bajo microscopios.
Y aún así, a veces, esas historias y la ciencia no compiten, se completan. El esqueleto de un niño. Una secuencia de ADN. Un canto repetido durante siglos. Un último misterio que la ciencia intentó descartar, hasta que los ancestros lo confirmaron. Y en una última historia, la tradición oral triunfó sobre la duda científica, y reveló un legado sacerdotal a través de continentes. ¿Qué pasaría si una tribu africana remota, durante mucho tiempo desestimada por los historiadores, resultara ser la heredera viva de antiguos sacerdotes judíos, con ADN que lo demuestra? Durante generaciones, el pueblo Lemba de Zimbabue y Sudáfrica se aferró a una historia que el mundo se negó a creer. Practicaban la circuncisión al 8º día, mantenían leyes dietéticas similares a las kosher, evitaban comer cerdo y enterraban a sus muertos mirando en la misma dirección. Afirmaban descender de ancestros judíos que llegaron por mar, siglos antes del surgimiento de los imperios europeos. Pero su piel era negra. Su lengua no era hebrea. Y así su legado fue descartado como imitación, un extraño eco cultural, no un linaje. Entonces, a finales de los años 90, la ciencia alcanzó a la memoria. Investigadores del University College London y otros realizaron un estudio del cromosoma y centrado en el haplotipo modal Cohen, un marcador genético único encontrado en hombres que se cree descienden de los Kohanim. La antigua casta sacerdotal judía descendiente de Aarón, hermano de Moisés. Entre las poblaciones judías, el marcador aparece en altas tasas. Pero entre el clan sacerdotal Buba de los Lemba, apareció con aún más frecuencia. Los resultados fueron claros, los Lemba portan un linaje masculino de Medio Oriente, uno que probablemente entró en África subsahariana hace entre 2500 y 3000 años. Posiblemente a través de antiguas rutas comerciales árabe-judías, cruzando desde Yemen hacia África Oriental y migrando después hacia el sur. No era solo genética. Los Lemba también poseen genealogías orales, artefactos religiosos y una tradición de arquitectura de templos, todo consistente con influencia semítica. Aquí, finalmente, un momento en que la historia ancestral y la verdad genómica se mantuvieron en unísono. No un mito. No una metáfora. Memoria de sangre, validada por la ciencia. Y si un sacerdocio antiguo pudo sobrevivir en silencio durante 3 milenios, transmitido a través del ritual, protegido por la creencia. Entonces, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué secretos siguen vivos, ocultos en nuestra sangre, esperando el momento en que finalmente los creamos?